El jardín invisible. En lo alto de una colina cubierta de niebla, vivía un anciano maestro llamado Qian. Su casa era modesta, hecha de madera vieja, y a su lado, se extendía un jardín del que todos hablaban, aunque nadie lo había visto jamás. Los viajeros que subían al monte regresaban con la misma historia. El maestro no muestra su jardín, decían, pero jura que florece más que cualquier otro. Un día, llegó una joven llamada Mei. No venía en busca de respuestas ni de milagros. Solo traía cansancio en los pies y silencio en el alma. Al llegar, se inclinó ante el maestro y susurró: «No busco ver flores. Solo deseo descansar». Qian asintió en silencio, como si la entendiera sin palabras. Le ofreció té, una manta y un lugar a la sombra de un árbol que nadie había notado antes. Y mientras Mei cerraba los ojos, sintió por primera vez en mucho tiempo, que estaba rodeada de algo que no podía ver, pero que era intensamente real. El sol apenas rompía entre las nubes cuando Mei abrió los ojos. No recordaba haberse dormido, pero su cuerpo se sentía liviano, como si el peso de muchas lunas se hubiese desvanecido durante la noche. A su lado, el maestro Qian contemplaba el vacío, como si conversara con lo que no tenía forma. «¿Dónde está tu jardín, maestro?», preguntó Mei sin mirar directamente, con voz suave, sin exigencia. Qian sonrió como se sonríe al viento. «¿Acaso no lo sentiste mientras dormías?». Mei frunció ligeramente el ceño, como si quisiera recordar un sueño olvidado. «Sentí calma, y algo más, como si el mundo entero respirara conmigo». El anciano asintió. «Eso es. Mi jardín no florece para los ojos, sino para el alma. Está hecho de instantes, no de pétalos». Mei guardó silencio. Por primera vez comprendió que había cosas que solo aparecen cuando no se buscan. Y así, sentada entre piedras y ramas secas, empezó a ver aquello que no se puede mirar. Los días pasaron como el murmullo de un arroyo, constantes, sin prisa. Mei no preguntaba más por el jardín. Solo observaba. Observaba como quien recogía hojas caídas y las acomodaba como si fueran flores recién nacidas. Cómo saludaba al amanecer como si fuera un viejo amigo. Cómo escuchaba al silencio como si éste le hablara. Una mañana, mientras barría el sendero de tierra, Mei sintió algo diferente. No en el suelo, ni en el aire, sino dentro de sí misma. Una especie de flor tibia abriéndose en el pecho. Fue entonces cuando entendió, el jardín estaba creciendo en ella. «Maestro», susurró, «¿por qué nadie más lo ve?». Qian se detuvo, la miró con ternura y respondió: «Porque la mayoría mira sin detenerse. Tú, en cambio, te detuviste sin mirar». El viento sopló entre los árboles desnudos, y aunque no había una sola flor a la vista, Mei sintió que el jardín estaba en plena primavera. Una tarde, Mei caminaba sola por el bosque cercano. Ya no necesitaba compañía ni palabras. Cada sonido, cada sombra, le hablaba de algo profundo. El crujido de una rama seca, el canto lejano de un ave, el roce del viento en la piel. Todo era parte del mismo lenguaje sin nombre. Recordó entonces cómo había llegado hasta allí, con los ojos cansados de ver y el corazón lleno de preguntas. Y ahora, sin haber recibido ninguna respuesta directa, sentía que todo estaba respondido. Al regresar, Qian estaba sentado bajo el mismo árbol, inmóvil como una piedra antigua. «Maestro», dijo Mei suavemente, «¿cómo se cuida un jardín que no se ve?». Qian abrió los ojos despacio. «Con presencia. Con atención. Con gratitud». Luego añadió, mientras una hoja caía entre ambos: «Y cuando olvides que existe, no te preocupes. El jardín sabrá esperarte». Mei sonrió. Por dentro, sintió como una nueva flor invisible se abría en su alma. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas tímidas, Mei se sentó sola frente a la oscuridad. No tenía miedo. Sentía que, por primera vez,
el silencio no era un vacío, sino una compañía. Cerró los ojos y recordó su infancia, sus viajes, las veces que buscó sentido en las palabras de otros. Todo parecía lejano ahora, como un río que ya no fluye por el mismo cauce. ¿Por qué nadie me habló de esto antes?, murmuró. ¿Quién, que había llegado sin hacer ruido?, respondió sin sorpresa. Porque nadie puede mostrarte lo invisible hasta que tú estés lista para verlo. ¿Y si lo olvido?, preguntó May, mirando las sombras danzar entre las ramas. El maestro se sentó a su lado. Entonces el jardín esperará en tu interior, como una semilla dormida, hasta que vuelva a llover en tu alma. Una ráfaga de viento cruzó el monte. No trajo frío, sino paz. May entendió que, a veces, las cosas más verdaderas no se comprenden con la mente, sino con el corazón en silencio. Con el paso del tiempo, May dejó de contar los días. El reloj del alma se había vuelto más confiable que el del mundo exterior. Ya no se preguntaba cuándo partiría. En cambio, se dedicaba a pequeñas cosas: recoger agua del manantial, encender el fuego con lentitud, escuchar el canto del cuenco al amanecer. Una mañana, una mariposa se posó en su dedo. No era especial, no tenía colores brillantes, pero algo en ella era perfecto. May la observó y pensó: esto también es parte del jardín. Esa misma tarde, vio a un joven subir la colina. Llevaba un cuaderno lleno de preguntas y ojos hambrientos de respuestas. Cuando llegó, exigió ver el famoso jardín. May lo miró como alguna vez quien la miró a ella, con ternura y sin urgencia. Si te quedas el tiempo suficiente, le dijo, puede que un día lo veas, o no. Pero quizás descubras algo mejor, que hay un jardín en ti que espera ser recordado. El joven frunció el ceño, confundido. Pero no se marchó. Se sentó. Y el silencio comenzó, una vez más, a hacer su trabajo. El joven, llamado Ren, pasó varios días sin hablar demasiado. Al principio intentó observar todo, esperando alguna señal, una flor escondida, un camino secreto, un perfume sagrado. Pero no encontró nada, excepto calma. Una tarde, lo encontró May sentada junto a una roca, sus ojos cerrados y una suave sonrisa en su rostro. ¿A qué hueles?, preguntó él. A nada, respondió ella. Solo estoy respirando. Ren se rió con incredulidad. ¿Y ese es el famoso jardín invisible? May lo miró y le respondió con dulzura. Sí. Pero no es mío. Ni de quién. Ni siquiera tuyo. El jardín no tiene dueño, solo se manifiesta cuando dejas de buscarlo como algo ajeno. Ren bajó la vista, en silencio. Por un momento, sintió algo en su pecho, no una emoción, no un pensamiento, sino una presencia. Como si algo dentro de él comenzara a abrirse muy despacio. El viento sopló suavemente. Nada había cambiado en el monte, pero algo se estaba despertando en su interior. El tiempo continuó su marcha invisible, como el agua que fluye sin querer ser notada. ¿Quién? El viejo maestro, cada vez hablaba menos. A veces pasaba horas sin moverse, como si se hubiera fundido con la piedra, el viento y la luz. Una mañana, May se acercó a él y, sin decir nada, se arrodilló a su lado. Permanecieron juntos, en silencio, mientras el sol nacía entre las montañas. Luego quien, con una voz que parecía venir desde muy lejos, dijo: «Has cuidado bien del jardín, May». Ella bajó la mirada, emocionada. «¿Y ahora qué, maestro?». «Ahora él cuidará de ti», respondió quien. Esa misma noche, el maestro cerró los ojos y no volvió a abrirlos. Partió como vivió, en paz, sin ruido, sin despedidas. May no lloró. Sabía que el jardín no había perdido a su jardinero, solo había regresado a la tierra. Y cada vez que respiraba con el corazón tranquilo, sentía su presencia en todo, en una hoja, en una piedra, en un gesto. Ren,
aún joven, empezó a comprender. No necesitaba ver flores. Empezaba a sentirlas. Y así, el jardín invisible siguió creciendo, en cada alma que aprendía a mirar con el corazón abierto. Donde no hay nada a simple vista, florece lo esencial.